Hola, soy Renata y bienvenidos al Jardín de Psique. Episodio Psicología en las cárceles. Hola, yo soy Renata y bienvenidos al Jardín de Psique. El día de hoy estamos estrenando la tercera temporada. Para quienes nos conocen, ya saben que nuestro formato por lo regular es un podcast, pero hoy Medios Universitarios está colaborando y trabajando en equipo para que no solo nos escuchemos, sino también nos veamos. Quienes no saben muy bien de qué va el Jardín de Psique, este es un programa que aborda problemáticas sociales de la mano de la psicología y con un enfoque humanista, integral y empático. El día de hoy hablaremos sobre la psicología en las cárceles. Para ello tenemos como invitada a la maestra Giovanna Gaitán Ceja, quien es licenciada en psicología, maestra en terapia familiar, psicoterapeuta, docente de universidad y con experiencia en centros de reinserción social. Bienvenida, Giovanna. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes de estar en este espacio? Muy contenta y pues agradecida por esta colaboración. Muy bien, ¿te parece si damos un poquito de contexto sobre el tema? Claro que sí. Me gustaría empezar arrancando con la primera pregunta. ¿Cómo funciona el sistema de seguimiento de temas de salud mental en las cárceles en México? Pues bueno, desde mi experiencia, lo que se trabaja es cuando una persona ingresa, se le hace una entrevista para conocer un poquito acerca de sus necesidades y entonces poder irle dando seguimiento a lo largo de su proceso en temas de adaptación, de duelo, obviamente, por estar privados de la libertad y posteriormente pues este seguimiento a las necesidades que van teniendo para poder justamente tener una reinserción, aquellos que van a salir, ¿no?, de la cárcel, del Cerezo, y si no, pues en estos temas de adaptación a la vida dentro de un centro de reinserción social. Claro, la verdad se me hace muy valioso que estemos abordando este tema porque es un tema que está muy estigmatizado y que justamente hasta se nos olvida pensar en el duelo que las personas que están privadas de su libertad pasan. Claro. Y bueno, ¿qué tipo de necesidades emocionales has identificado desde tu experiencia con los presos y las presas? Pues principalmente te digo en temas de duelo, porque cuando ingresan a un cerezo, a una cárcel, pues obviamente la pérdida de la libertad implica este duelo, ¿no? Entonces, trabajar como el hacerse a la idea que están dentro de una cárcel, el trabajar temas familiares, por ejemplo. Hay personas que sí las visitan, pero personas que no tienen a nadie que les visite. Entonces, estos procesos de adaptación, de vivencia, de que incluso estando dentro de una cárcel, por ejemplo, pueden tener un sentido de vida. Esto es bien importante porque aún estando privados y privadas de su libertad, pues siguen teniendo motivaciones, trabajan, tienen pareja, tienen familia, tienen hijos, hijas. Entonces, cómo trabajar esa parte del sentido de vida es bien importante. Algunas personas que, por ejemplo, están próximas a salir en libertad, también es bien importante trabajar el qué voy a hacer cuando salga, porque como bien dices, el estigma, el tabú, voy a encontrar trabajo, no, voy a salir con una etiqueta social. Entonces también trabajar esta parte de cómo me reinserto a mi sociedad, a mi familia, sin este estigma y aceptando también mi realidad. Claro, la verdad es muy valioso, pues nos quedamos mucho con la idea de que tal vez para ellos el ingresar a la cárcel es como pues hasta aquí quedó la vida, ¿no? Y justamente el retomar y el caminar con ellos y decir pues no, o sea, la vida sigue siendo persona, sigue siendo humano, sigue viviendo la vida. De hecho hasta me hizo recordar un poco lo que menciona Víctor Frank, que siempre es muy importante estar redefiniendo y siguiendo y manteniendo nuestro enfoque sobre qué queremos hacer en la vida y para qué o cuál es nuestra tirada. Claro, o incluso personas que sí tienen, por ejemplo, una condena de muchos años y que a lo mejor no van a salir o que van a salir pues en un tiempo muy prolongado. Justo ahí también ese sentido de vida es bien importante porque para muchos es eso, pues no voy a salir nunca y ya se acabó mi vida. No, ¿qué cosas sigues teniendo dentro de tu vida, de tu familia? Te digo, hay quienes sí van, les visitan. Entonces, ¿cómo a pesar de tal vez sí tener una condena o sí o saber que van a pasar mucho tiempo dentro de una cárcel, pues poder encontrar esas motivaciones y darle ese sentido? Claro. Me gustaría también preguntarte de qué manera estos progresos psicológicos influyen en las personas que están privadas en su libertad, ¿no? El volver a reincorporarse con su sentido de vida, ¿cómo les ayuda emocionalmente?
Pues muchísimo, porque les da, pues sí, obviamente esa motivación, esos cambios actitudinales, ¿no? Por ejemplo, muchas veces cuando ingresan, obviamente hay depresión, ansiedad, pues sí, incluso quienes sí llegan a tener, por ejemplo, ideaciones o intentos suicidas, porque justamente creen que su vida ya terminó por estar dentro de una cárcel. Entonces, el trabajar esta parte de su salud mental, de la identidad, del sentido, de la motivación, hace que tengan un mejor manejo emocional, que puedan encontrar estas razones para seguir adelante. Pues yo con las personas que trabajé, era muy bonito, ¿no? Como ver estos procesos, cómo llegaban y te contaban su historia y de repente el ir avanzando y que a lo mejor a veces solo necesitan eso, alguien que les escuche, alguien con quien desahogarse, alguien con quien puedan decir todo eso que tienen ahí, hacer catarsis. En alguna ocasión trabajé una actividad grupal donde hicieron pues catarsis muy bonito, ¿no? Donde expresaron todo eso que tenían guardado, porque a veces eso, ni siquiera tienen con quién desahogarse o quien les escuche. Entonces, ir trabajando esta parte de la gestión emocional, de identificar sus emociones, lo que sienten, poder nombrarlas, poder expresarlas, pues ayuda a que estos procesos, te digo, por ejemplo, a veces depresivos o ansiosos, no se manifiesten y que puedan seguir su vida. Claro, y no lo sé, pero me parece que muchas veces las personas que están privadas de su libertad, parece que las cárceles pueden llegar a ser el espacio en donde más se abran emocionalmente, que tal vez en su vida cotidiana antes de su ingreso no tenían esta libertad, ¿no? Que tal vez hasta tenían como ciertas trabas emocionales y es un problema grande, ¿no? Porque en el INEGI en el 2021 se registró que al menos 8,900 personas fueron privadas de su libertad, ¿no? Y cuántas complicaciones o cuántas cosas emocionales no traen, cuántas cargas no llevan y que esas son impedimentos que hasta que pueden tener un espacio como lamentablemente lo es la prisión, pueden tener esta oportunidad de crecimiento. Claro, a veces personas justo que fuera de la cárcel, pues su vida también, ¿no? Es una vida muy difícil, con muchas carencias, a nivel emocional, pues ninguna oportunidad. Y cuando ingresan, de repente ahí también encuentran redes de apoyo, pueden trabajar, te digo, este sentido de vida, pueden tener un espacio en su vida por primera vez en donde expresarse, en donde hablar de todo esto que a lo mejor allá afuera no lo tenían. Entonces, sí, y es lamentable que tengan que ingresar a una cárcel, a un centro penitenciario para poder tener estos espacios, pero que muchas veces, y algunas de mis pacientes ahí me lo decían, gracias Lick, porque de verdad que nunca había tenido este espacio para expresarme, para identificar, para saber nombrar mis emociones, para saber qué me estaba pasando. Entonces sí, muchas veces ahí encuentran este espacio. Claro. Y bueno, retomando un poco sobre tu experiencia que ya nos has platicado a grandes rasgos, ¿tienes alguna anécdota, experiencia que haya sido significativa especialmente para ti, en la que la psicología haya tomado un papel importante sobre algún caso en específico o incluso puede ser casos grupales? Híjole, pues creo que trabajar en el Cerezo a mí me dejó muchísima experiencia, muchísimo aprendizaje. En general, todos los casos con los que trabajé me impactaron, ¿no? Creo que para mí la parte de la experiencia o lo que más me movió a mí, pues era conocer estas historias de vida tan difíciles y ver como el avance de estas mujeres con las que yo trabajé, porque yo trabajé en área femenil, ver su avance, ver cómo iban encontrando este sentido, de verdad que a mí me llenaba. O sea, ha sido creo que una de las experiencias más retadoras, pero también más satisfactorias que he tenido. Una de ellas, por ejemplo, escribió su historia y me la iba compartiendo para que yo pues le ayudara, ¿no? Como en la parte de edición. Y cuando yo iba leyendo lo que ella escribía, de verdad no sabes, o sea, me conmovía. Y entonces después trabajábamos eso en sus terapias y bueno, a ella le servía porque era una forma muy catártica, ¿no? De contar su historia de lo que ella había vivido en general en toda su vida y después poder trabajarlo y expresarlo, a ella le servía mucho y para mí, te digo, fue una experiencia que me movió mucho, ¿no? A nivel personal, obviamente profesional también, pero otras mujeres, por ejemplo, que pues vivieron duelos, ¿no? Pérdidas y que el estar
privadas de su libertad y no poder salir y vivir su duelo con su familia, también era muy complejo, ¿no? Entonces, poder acompañarlas en estos procesos para mí de verdad fue, te digo, una gran experiencia muy satisfactoria. A nivel sí profesional, pero también a nivel personal. Entonces, me acuerdo también trabajé con una pareja, por ejemplo, ¿no? Y ver cómo incluso de ambos, ella y él, ambos privados de su libertad, y cómo incluso en una cárcel logran encontrarse y trabajar en su relación y mejorar. Eso es lo que te digo, en cualquier contexto puedes trabajar tu salud mental y trabajar en ti y mejorar en muchos ámbitos de tu vida. Claro, es importante el no perder de vista que somos seres sociales, sin importar el contexto en el que estamos. Y justamente eso es lo que queremos compartir desde el Jardín de Psique, el que nos mantengamos siempre unidos como sociedad y que seamos empáticos y sensibles ante las experiencias de vida de los otros. Muchas veces nos olvidamos de las oportunidades que otras personas tienen y muchas veces no nos damos cuenta que carecen de estas oportunidades y que a veces tienen que enfrentarse a golpes de la vida que como sociedad podemos ser pues más insensibles o que nos cegamos de ellas. Y desde tu perspectiva, desde tu experiencia, ¿qué cosas consideras que se podrían mejorar dentro del sistema de salud mental en las cárceles y también con las personas que están privadas de su libertad? Pues creo que tener un seguimiento como más puntual y es que tengan realmente estos espacios, porque aunque existen, muchas veces las mismas personas que están ahí no saben que tienen acceso a estos servicios, entonces darle más difusión, que las personas realmente puedan acceder a servicios de psicoterapia, y también incluso a veces de psiquiatría, ¿no? Cosas que a veces tal vez sí hay un trastorno o hay un padecimiento y que no se le da un seguimiento tan puntual. Entonces creo que tal vez esa sería una necesidad importante y también brindarles más herramientas, talleres, cosas prácticas para su día a día, que bueno, lo que yo también trabajé algunas veces fue esto, ¿no? Como pláticas, talleres grupales, para que pudieran trabajar desde distintos entornos. Entonces creo que darles mayor seguimiento y que realmente se trabaje en esta parte de la reinserción y la adaptación, tanto a la adaptación a estos procesos internos, si hay una sentencia, el duelo por la pérdida de la libertad, duelos personales, y también trabajar realmente la reinserción a la sociedad desde sus propias herramientas. Creo que tal vez trabajar desde procesos de terapia más enfocados a sus necesidades y desde sus propias herramientas podría servir para que estas personas realmente, te digo, puedan tener una reinserción o una adaptación. Claro, el tener más disposición a contextualizarse desde sus realidades, desde sus perspectivas y no nada más quedarnos con las nuestras, ¿no? El poder abrirnos y ser más receptivos. Nada más como forma, como más de cierre, creo que es muy importante que sepamos que el castigo no es un medio para sanar el alma, pero la comprensión sí lo es. Es muy importante que seamos abiertos, que seamos sensibles, que no nos quedemos nada más con la condena que una persona tiene, sino también que vayamos más a profundidad y tratemos de involucrarnos y de poder empatizar y conectar con esa experiencia de vida que han tenido. Claro. La salud mental no es un lujo, es una necesidad, especialmente en entornos que no han tenido la oportunidad de poder trabajarla y desarrollarla. Y pues sí, saber que la empatía y la sensibilidad son nuestros pasos primordiales, principales y manteniendo el enfoque humanista que caracteriza este programa, tomarlos como nuestro primer paso para poder hacer un mundo mejor, comenzarlo a transformarlo y a poder interactuar como nosotros como lo somos, humanos, con defectos y con necesidades y en la búsqueda de medios para poder mejorar. ¿Algo más que te gustaría compartir? Pues eso, que creo que hace falta mucha empatía y más conciencia, eso de que son personas, al final todos somos personas y necesitan, ¿no? Este trabajo, como bien dices, sin juzgar, sin el prejuicio, sin el estigma social y más bien eso, considerando que son seres humanos, que tienen necesidades también, que tienen derechos y cuando trabajamos desde esta empatía podemos entonces, como psicólogos, psicólogas, hacer un mejor trabajo desde sus necesidades, pero eso, creo que la parte de no juzgar, sino desde entender que
pues eso, son personas como todas lo somos y que podemos tener un trabajo muy humanista y ayudarles realmente, genuinamente en su salud emocional, que como bien dices, no debería de ser un privilegio. Claro. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos, darnos mayor panorama sobre esta problemática social. Gracias a todos los que nos escuchan, que nos siguen acompañando en su programa El Jardín de Psique. Y no olvidemos que como sociedad tenemos que seguir celebrando nuestros logros, pues el avance de uno es el avance de todos.